Muy buenas tardes, casi ya noche, a todas las personas que se van sumando a esta sesión que va a consistir en un taller de 1 hora y media sobre un tema muy importante como la utilización de recursos de emergencia nacional COVID-19 y sus aspectos legales. Mi nombre es David Riveros García, soy director ejecutivo de Reacción Paraguay, una organización no gubernamental de Ciudad del Este que lleva 10 años trabajando en la promoción de transparencia, buena gobernanza y participación ciudadana para el combate a la corrupción, especialmente en el sector educativo. Desde Reacción, cumpliendo estos 10 años, es un honor para nosotros estar liderando el proyecto SOS Paraguay, Emergencia de Transparencia, con el apoyo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental, IDEA, y de la DNCP, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, además de la Fundación Nacional para la Democracia de los Estados Unidos. Es un gusto para mí tener presentes hoy a la abogada Larisa Recalde, la abogada Larisa Recalde, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y al abogado Ezequiel Santagada, de IDEA, quienes van a ser nuestros disertantes. Quisiera hacer rápidamente un resumen de lo que es esta serie de talleres. Este es el segundo taller de una serie de 4. En el primero, la semana pasada estuvimos hablando con una representante de la DNCP puntualmente sobre lo que es la licitación pública, sus modalidades, sus tipos, las formas de contrataciones y los detalles de cómo se hacen hoy por hoy las licitaciones con recursos de emergencia. Y en este segundo taller queremos explorar los aspectos legales de la utilización de estos recursos de emergencia COVID-19 que llaman la atención de toda la ciudadanía. En ese sentido, es muy importante recalcar que nuestros disertantes, además de experiencia, tienen dos enfoques. Uno, una institución pública que es la encargada de, de hecho, gestionar todas las contrataciones públicas del Estado paraguayo, y la otra, que es una organización de la sociedad civil que ha sido líder fundamental en los últimos años en la promoción de transparencia y en victorias con la ciudadanía claves para lo que hace poco llamamos la segunda primavera de la transparencia en nuestro país. Enseguida voy a empezar a hacer la presentación de nuestra primera disertante, la abogada Larisa Recalde, pero quiero también hacer ahora énfasis en la estructura que va a tener esta presentación. Cada uno de nuestros disertantes tendrá 30 minutos de presentación ininterrumpida. Las preguntas en la plataforma Zoom y también a través de Facebook Live la pueden hacer vía mensajes. Nuestro equipo va a estar atendiendo cada una de sus preguntas y anotándolas para hacerlos después de que todos los disertantes hayan presentado. Quiero avisarle a todas las personas que este material que estamos desarrollando hoy con este taller va a servir de forma instructiva a futuro para las personas, para la ciudadanía que quiera saber cómo monitorear recursos de emergencia nacional. Así que no se preocupen si es que no pueden alcanzar a tener respuestas a sus preguntas. A todas las personas que registraron les vamos a facilitar una carpeta con documentos y materiales adicionales que ya fueron seleccionados por ambas organizaciones para que ustedes puedan utilizarlos y profundizar en su conocimiento. Entonces ahora, sin más, quiero hacer presentación de la abogada Larisa Recalde. La abogada Larisa es egresada de la Universidad Católica de Asunción, especializada en contrataciones públicas en la UNA del 2011, también en diseño de políticas públicas por la Universidad Austral en 2020, en presupuesto público por el Banco Interamericano de Desarrollo, en gestión de proyectos también por el BID y en arbitraje comercial internacional. Ella es funcionaria de la Dirección Jurídica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, actualmente ocupando el cargo de coordinadora de protestas e integrante del equipo técnico de la DNCP en las negociaciones internacionales del Mercosur relacionadas a contrataciones públicas. En el pasado, la abogada Recalde fue asesora legal de la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Justicia. Fue jueza de protestas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, jefa del Departamento de Reconsideraciones de la DNCP, actuaria y jueza de sumarios de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y funcionaria de la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Una vasta y amplia trayectoria con ya varios roles muy importantes relacionados a contrataciones públicas,
Bienvenida, abogada Recalde. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros. Tenés la palabra y la plataforma. Buenas noches a todos. Muchas gracias, David, por la presentación. Para mí es un placer y un honor estar con ustedes acá. Por sobre todo, el objetivo siempre de la Dirección Nacional es que cada vez más las personas puedan conocer y puedan capacitarse sobre lo que es el mundo de las contrataciones públicas, porque abarca cuestiones y conceptos un poco técnicos, pero siempre estamos en nuestro rol como Dirección Nacional de ser facilitadores y de ir capacitando y enseñando todo lo que podemos siempre para que cada día se entienda un poco más este ámbito. No sé si pueden avanzar con la diapositiva para que yo pueda ir ya profundizando en el tema. Abogada, ¿podrías abrir tu cámara si fuera posible? Así la gente también puede verte mientras estás presentando. Ya lo hice, Ah, no les bueno, aparece? perfecto. Sí, sí, sí. Ahora sí. Gracias. Dale, no es nada. Eh, bueno, cuando me contactaron para diseñar esta capacitación, me explicaron y me pidieron explicar un poco cuál es el rol de la Dirección Nacional dentro del sistema de compras públicas y desde ese punto de vista ir abarcando un poco los aspectos legales de todo lo que tenga que ver utilización de recursos en lo que es la emergencia, en la emergencia sanitaria del COVID-19 y también qué actuaciones está realizando la DNSP en relación a esta emergencia sanitaria que obviamente toca todas las aristas de nuestra sociedad. Entonces, primeramente, lo que yo quiero recalcar acá en este breve tiempo que tengo, porque realmente es muy poco, es decir que no, lastimosamente no voy a poder hablar de todo lo que me gustaría, porque así como me dijo David cuando estábamos reuniéndonos antes, podemos hablar muchísimo de cada tema si es que tenemos tiempo. Entonces yo realmente les motivo a que puedan acudir a las presentaciones adicionales que puse a disposición de David para que ustedes puedan profundizar un poco más y conocer sobre todo en cómo surge la ley de contrataciones públicas, cuál fue la normativa anterior, cómo era antes que nazca la ley de contrataciones públicas, cómo era el sistema de contrataciones públicas de nuestro país. Eso es muy importante entender y conocer para saber todo el contexto, ¿verdad? Entonces, realmente les motivo a los que quieran seguir aprendiendo que puedan acudir a esos materiales que fueron elaborados desde la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y pusimos a disposición para todos los participantes de esta capacitación. Bueno, primero que nada es decir que la ley 2051 del año 2003 es la ley que regula el régimen de contrataciones públicas nacional. Esta ley regula todo el sistema de compras públicas desde lo que es la planificación de una licitación hasta la ejecución del contrato y los pagos que se realicen en el marco del contrato. Entonces, en el marco de esta ley, nosotros tenemos sujetos que actúan dentro de la competencia que la misma ley le otorga. Están los organismos del Estado, que son las entidades convocantes. Estos organismos están citados textualmente en el artículo 1 de la Ley de Contrataciones Públicas. No me voy a poner a leer porque si no va a consumir 5 minutos de mi tiempo mínimo, pero en el artículo 1 de la ley están citados todos los organismos del Estado que son, cuando ustedes escuchan la palabra convocante, tienen que saber que son los organismos del Estado, es decir, los ministerios, los organismos del Poder Ejecutivo, las municipalidades, los entes descentralizados que quieren contratar un servicio o quieren comprar un bien o quieren ejecutar una obra para satisfacer una necesidad pública. Entonces, el primer sujeto que aparece en el artículo 1 ya de la ley son los organismos del Estado que son las entidades convocantes. Entonces, cada vez que ustedes escuchan entidades convocantes, se refiere a estos organismos que quieren contratar
para satisfacer una necesidad pública que es competencia de su ministerio en satisfacer esa necesidad. Los ministerios, los organismos, las convocantes se relacionan con el segundo sujeto de la Ley de Contrataciones Públicas, que es la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que es la DNCP. La DNCP es el organismo rector y contralor de las compras públicas. Más adelante les voy a explicar para que ustedes puedan entender qué es lo que hace la DNCP y qué es lo que no hace la DNCP. Y explicarles que no es que la DNCP no hace porque no quiere. Voy a usar un lenguaje así muy simple y tal vez no tan jurídico, ¿verdad? Sino que la DNCP no hace simplemente porque no tiene la competencia para hacerlo. Al estar en el ámbito de lo que es derecho público, derecho administrativo, que regula todo lo que es la actuación del Estado, en las competencias de cada institución del Estado, o sea, lo que un Estado puede hacer, puede hacer, la misma ley de creación le dice lo que puede hacer. Estoy usando, les digo palabras no tan jurídicas. Entonces, el segundo sujeto de esta ley es la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y la DNCP se relaciona con los organismos y entidades del Estado a través de las unidades operativas de contratación. Las unidades operativas de contratación, ¿qué son? Les voy a explicar en lenguaje sencillo. Las unidades operativas de contratación son dependencias administrativas que están en cada ministerio, en cada organismo del Estado. Cada organismo del Estado, sujeto de la Ley de Contrataciones Públicas, tiene que tener una unidad operativa de contratación, para que esta unidad operativa de contratación funcione como nexo entre esta entidad y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. ¿Por qué la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas? Porque si bien la convocante, los organismos del Estado, son los que realizan las licitaciones porque quieren contratar un bien o un servicio o una obra, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas regula cómo tienen que hacerlo y ejerce los mecanismos de control que la ley le otorga para verificar que los organismos estén siguiendo las directrices y las normas que el sistema de contrataciones públicas les impone para que ellos puedan lograr firmar un contrato y ejecutar un contrato para satisfacer una necesidad pública. El tercer sujeto, obviamente, de un sujeto que siempre va a estar en toda relación del Estado, son los particulares, los administrados en un término un poco más de derecho público, ¿verdad? Que son las empresas físicas o jurídicas, personas físicas o jurídicas, que nosotros catalogamos como oferentes, proveedores, contratistas. En el artículo 3 de la Ley de Contrataciones Públicas se define qué significa oferente, qué significa proveedor y qué significa contratista para la Ley de Contrataciones Públicas. Todo esto que yo les estoy explicando a grandes rasgos está bien especificado en los materiales que yo le puse a disposición. Los oferentes son las personas físicas o jurídicas que presentaron una oferta ante un organismo del Estado, es decir, son las personas físicas o jurídicas que quieren prestar un servicio o proveer un bien al Estado. Los proveedores son las personas físicas y jurídicas que ya firmaron un contrato para proveer bienes o servicios, y los contratistas son las personas físicas o jurídicas que firmaron un contrato, pero para ejecutar una obra. Podemos avanzar con la diapositiva. Bueno, acá tenemos un poco un resumen. La ley 2051 del 2003 es la que
la que crea el sistema de contrataciones públicas, pero esta ley en el año 2003 no creó aún la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas es creada recién en el año 2007. Antes era una dependencia una dirección general del Ministerio de Hacienda. Con la ley 3439 del año 2007, la Dirección Nacional pasa a ser un ente autónomo, autárquico, es decir, depende directamente del Poder Ejecutivo y tiene estas atribuciones. Estas son las atribuciones que le da la norma a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que sería la de diseñar y emitir las políticas sobre contratación pública, sobre los pliegos estándar, en realizar capacitaciones, asesorar, crear mecanismos de transparencia. Para eso está lo que ustedes conocen, el Sistema de Información de Contrataciones Públicas y el Sistema de Información de Proveedores del Estado. La norma también le faculta a la Dirección Nacional a sustanciar y a expedirse sobre los procedimientos de contratación a través de recursos o de impugnaciones que pueden presentar sea cualquier ciudadano o alguna empresa que haya sido oferente o quiera presentarse a una licitación. Ahí tenemos las investigaciones de oficio, las denuncias, las protestas. La norma también le otorga a la Dirección Nacional una facultad sancionatoria, que es la de inhabilitar o amonestar a aquellos sujetos, oferentes, proveedores o contratistas que hayan infringido o que hayan tenido una conducta tipificada por la norma. ¿Qué quiere decir eso? La ley establece los casos en que la Dirección Nacional puede sancionar a un oferente, proveedor o contratista. Cuando yo digo tipificado por la norma, significa eso. El que la propia norma le dice a la ANSP, vos podés inhabilitar o amonestar si un oferente, proveedor o contratista hace esto. Y el artículo 72 de la ley cita en tres motivos por los cuales la Dirección Nacional puede ejercer esta facultad sancionatoria. Y también están las facultades de verificación. La norma le otorga a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas la posibilidad de verificar la ejecución de los contratos y también de los procedimientos de contratación. La verificación de los procedimientos de contratación, la Dirección Nacional puede realizarlo en dos fases. La primera es cuando los organismos del Estado que yo les había hablado, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas que quiere contratar un servicio de limpieza, entonces lo primero que tiene que hacer, además de incluir en el plan anual de contrataciones, no sé si de eso ya les habló Karen en la clase anterior, es redactar el pliego, el documento que va a contener qué requisitos tiene que cumplir la persona física o jurídica que quiere ejecutar el servicio y también las condiciones contractuales. Ese pliego es remitido a la dirección para que se publique y la primera verificación que hace la Dirección Nacional ya es en ese momento, pero también existen otros momentos en los cuales la Dirección Nacional ejerce su rol de contralor de las compras, que es cuando se presenta alguna protesta, alguna denuncia o la Dirección Nacional decide investigar de oficio alguna licitación. Podemos seguir con la presentación. Bueno, acá les hice un breve resumen de lo que no hace la Dirección Nacional. La Dirección Nacional no aprueba ni programa las licitaciones. Esa verificación que yo les mencioné que hace la Dirección Nacional cuando un organismo del Estado publica los documentos de la licitación es una verificación, pero que no implica la aprobación de los documentos de la licitación.
Tampoco la Dirección Nacional decide qué se va a licitar, cuándo se va a licitar, tampoco las cantidades de los productos. La Dirección Nacional no evalúa las ofertas, no califica a las empresas, no adjudica ni define los precios, no ejecuta el contrato, no efectúa los pagos a los proveedores, tampoco maneja el presupuesto de las convocantes y no regula ni controla el presupuesto de las binacionales. ¿Por qué? Porque todo esto que está citado aquí son facultades que la norma le otorga, pero a las entidades convocantes que yo les había mencionado en el párrafo, en la primera diapositiva. Pueden seguir con la presentación. David, si me comentás cuánto me resta de tiempo, me vas a ayudar mucho. Si tenés como 10 minutos adicionales, abogada, por si quieres cerrar esta parte y pasar a tu exposición práctica. Ok, bueno, entonces vamos a correr un poco. Entonces, como les había explicado, el rol de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y como ustedes pueden ver después de este breve resumen que yo les hice, la Dirección Nacional lo que hace es regular y controlar que las entidades convocantes realicen sus procedimientos de compra en base a las regulaciones emitidas por la Dirección Nacional. Y en base a la emergencia sanitaria, la Dirección Nacional emitió varias acciones de regulación destinadas a ordenar un poco la actividad de las entidades convocantes. Sobre todo en la resolución de NSP 1697, que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, que es se reglamentó las contrataciones vía excepción por urgencia impostergable. Yo sé que la abogada Karen Aguilera ya les habló un poco de lo que es la reglamentación de la contratación vía excepción, así que yo no voy a profundizar en esta cuestión, nada más hacer esta mención para luego ir pasando ya al caso concreto. La Dirección Nacional reglamenta esto porque en una necesidad de poner un orden en pos de cuidar ciertos aspectos de las que se cuiden igual ciertos aspectos de las compras públicas pese a la emergencia sanitaria. Las contrataciones vía excepción por urgencia impostergable siempre existieron. Desde el 2003 que existen y desde el 2003 que las entidades convocantes utilizan este sistema de compra. Pero con esta resolución lo que hizo la Dirección Nacional es reglamentar sobre todo un sistema de realizar esta contratación por urgencia impostergable que es sin difusión. ¿Qué quiere decir eso? Que las entidades convocantes, anterior a esta resolución de la Dirección Nacional, ellas podían firmar el contrato y 10 días después de la firma del contrato recién remitir todos los documentos a la Dirección Nacional para que esos documentos sean verificados y publicados. Con esa es la principal modificación de esta resolución, es que a partir del 27 de abril de este año, las entidades convocantes, cuando surge un hecho de urgencia impostergable, tienen que comunicar a la Dirección Nacional una intención de compra y ahí especificar a grandes rasgos todo lo que ya las bases, las condiciones básicas de lo que va a ser la contratación, todo en pos de la transparencia. Bueno, no me voy a profundizar tanto en eso porque si no me va a quedar muy poco tiempo para hablar de mi caso práctico. La Dirección Nacional también emitió una guía rápida de contrataciones públicas para hacer frente a la emergencia sanitaria. Como les mencioné, reglamentó las contrataciones vía excepción, emitió políticas sobre la apertura de ofertas, cómo se pueden realizar las aperturas de ofertas en este tiempo de emergencia sanitaria. También relacionado a las compras públicas sustentables y audiencias y procedimientos jurídicos, ya todos por medios telemáticos. Y también emitió disposiciones relacionadas a la utilización de TICs, de tecnologías de la información, a las compras públicas. Como les mencioné, las audiencias son hoy 100% virtuales, se implementó lo que es la oferta electrónica y también la tienda virtual, que es un procedimiento de contratación en donde ya hay
a ver cómo explicar en palabras sencillas, ya hay como una lista de preseleccionados, entonces para comprar X producto, entonces las entidades convocantes, en vez de licitar esos productos, ya directamente ingresan a la tienda virtual y van solicitando órdenes de provisión de esos productos que fueron licitados a través de la tienda virtual. Podemos pasar a la siguiente diapositiva en honor al tiempo. Bueno, en honor al tiempo, yo les quise hablar de un caso práctico, sobre todo para que ustedes conozcan cuáles son las cuestiones que la Dirección Nacional analiza, cómo analiza la regularidad o no de un procedimiento realizado bajo este procedimiento vía excepción por urgencia impostergable, que es bastante utilizado en este tiempo por las convocantes, invocando la emergencia sanitaria del COVID. Yo les traje un caso concreto que fue un caso muy sonado. Este es el caso de las mascarillas de protección de la DINAC. Les mencioné, está mencionada la resolución de la NSP que emitió en ese sentido, y el número de ID, para que ustedes entiendan, siempre que se hable de número de ID, es como la cédula de identidad de la licitación. Con ese número de ID, vos podés buscar todo en el portal de contrataciones públicas relacionado a ese proceso de contratación. Les voy a mostrar primero, voy a compartir ya mi pantalla, David, ¿sí? Yo puedo hacerlo, ¿verdad? Sí, sí, podés, por favor. Bueno, les quiero mostrar cómo nosotros podemos llegar a los documentos de esta convocatoria relacionado al proceso de investigación de oficio que inició la Dirección Nacional para verificar la regularidad de este procedimiento de contratación. Este es el portal de contrataciones públicas. Ustedes pueden ver aquí que es www.contrataciones.gov.pi. Basta con que ustedes ingresen el número de ID que yo les mencioné en el buscador, copian y pegan y le dan clic en buscar. Esperemos que el internet no me falle en esta presentación. Como ustedes pueden ver, acá aparecen los datos de la convocatoria de adquisición de mascarillas de protección de la DINAC. Ponen su cursor en esta sección y como ustedes pueden ver, acá se le despliegan varias pestañas: datos de la licitación, invitados, proveedores adjudicados, documentos. En la sección donde dice documentos, ustedes pueden ver todo lo relacionado a los documentos que la convocante elaboró para realizar la contratación. Y en esta pestaña que dice protestas/denuncias, dando clic ahí, ustedes pueden ver el proceso jurídico que la Dirección Nacional llevó a cabo para verificar la regularidad de este proceso de contratación. Ustedes le dan clic en ver proceso y les va a salir una información referencial del procedimiento, y poniendo su cursor en la pestaña de documentos, ustedes pueden ver las resoluciones que emitió la Dirección Nacional en el marco de este procedimiento de contratación. Esta fue la resolución de inicio, y esta resolución 2064 de este año es la resolución por la cual la Dirección Nacional declaró irregular esta convocatoria realizada por la DINAC. Entonces ahora voy a volver a mi diapositiva para que ustedes puedan ver los parámetros. Si podemos volver al PPT, a la pestaña donde estábamos. Bueno, yo les mostré cómo acceder a los documentos a los documentos emitidos por la Dirección Nacional en el marco del procedimiento jurídico. Los procedimientos jurídicos
hoy en su mayoría en la Dirección Nacional son 100% electrónicos, entonces no va a haber ningún problema para que ustedes puedan tener acceso a estos documentos, a los documentos que son públicos. Y ahora les quise hacer un resumen de cuáles fueron los aspectos principales que desde mi punto de vista me parece bueno que ustedes conozcan cómo la Dirección Nacional razona, analiza para concluir que este procedimiento de contratación fue irregular. Primero, como mencioné anteriormente, siempre que una convocante opte por una contratación vía excepción por urgencia impostergable y más aún sin difusión, la documentación en la cual la convocante sustenta por qué tuvo que acudir a este mecanismo de compra que es súper excepcional, tiene que ser una fundamentación probada, concreta y razonable. O sea, eso es lo primero que la Dirección Nacional analiza. Como ustedes pueden ver en la PPT, en el PPT, el primer punto que yo traigo a colación es que la NSP concluyó que los documentos en donde se expusieron los motivos para acreditar la contratación vía excepción no fueron suficientes. Otra cuestión que la Dirección Nacional analiza en estos casos son si hubieron citaciones concretas que configuren caso fortuito o fuerza mayor. ¿Qué es caso fortuito o fuerza mayor? Son hechos que no estaban previstos que sucedan y que la persona, voy a explicar con mis palabras así para evitar términos muy jurídicos, y la persona no pudo hacer nada para impedirlo. Por ejemplo, el COVID vino y ya está, el Estado tuvo que empezar a tomar decisiones, a caminar, a administrar con este hecho, ¿verdad? Entonces, situaciones fácticas que configuren, pero en este caso concreto son en relación al objeto de contratación. ¿Por qué la adquisición de mascarillas tuvo que hacerse solamente por vía de excepción de la urgencia impostergable? ¿Qué hecho estuvo alrededor de esta motivación de la contratación, de la administración? También se analizó la justificación razonable de los precios establecidos conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del decreto que regula la ley de emergencia sanitaria, del decreto 3506. En este punto, la Dirección Nacional, si ustedes, bueno, voy a terminar mi PPT y después les quiero mostrar cuestiones concretas de la resolución. Se analizó también esa cuestión y también si se cursaron invitaciones. ¿A cuántas empresas se les cursó invitaciones? Y si las empresas a las que se les cursó invitaciones tienen experiencia en el ramo. ¿Por qué se analiza esta cuestión? Porque hacer un procedimiento vía excepción por urgencia impostergable con intención de compra, como les expliqué y como les explicó, tengo entendido que Karen Aguilera profundizó un poco más en esos conceptos. La convocante lo que avisa es yo quiero comprar esto y eso es lo que publica la Dirección Nacional. Por la urgencia, la ley le faculta a que ellos hagan ese procedimiento. Pero el criterio de la Dirección Nacional es, está bien, vos tenés una urgencia impostergable, pero igual vos como funcionario público, dentro de esa urgencia, tenés que asegurarle al Estado las mejores condiciones de contratación, tenés que asegurar un trato igualitario a todos y tenés que asegurar que el proceso sea transparente. Entonces, en base a esa premisa principal que yo les estoy mencionando, es que la Dirección Nacional hace todos estos análisis, por más de que la norma no les obliga a ellos expresamente a invitar a X número de potenciales oferentes,
la Dirección Nacional igualmente es un hecho que lo analiza en base a esas premisas que yo les estoy mencionando. Y en este momento, para finalizar, quiero compartir de nuevo mi pantalla para mostrarles algunos aspectos de esta resolución. Sí, abogada, brevemente como para cerrar. Sí, ya brevemente. Dale. Esta es el nuevo formato de resoluciones que la Dirección Nacional está utilizando, que es mucho más práctica. Ustedes ya en la primera página ya pueden ver un resumen de qué es lo que se analizó, cuestión que nunca fue así, tenías que leer toda la resolución, todas las páginas para entender qué analizó la Dirección Nacional. Ustedes pueden ver acá en los puntos que yo resalté, cuál es el análisis que hizo la Dirección Nacional. Y esta es la postura de la Dirección Nacional en relación a las contrataciones vía excepción. La Dirección Nacional asume y conoce que es un procedimiento que las convocantes utilizan en base a una urgencia impostergable, a un suceso que hace que la convocante tenga esa urgencia. Pero como ustedes pueden leer en estas cuestiones que yo resalté, porque me pareció académicamente muy interesante, porque estamos en un ámbito académico, ¿verdad? Es que dicha particularidad de la urgencia no debe admitir la flexibilización en la aplicación de los principios rectores en materia de compras públicas. Ese es el criterio de la DNSP. Y por lo tanto, la DNSP entiende, como les expliqué, que el funcionario público siempre debe buscar, pese a la urgencia, las mejores condiciones de contratación. Y este último párrafo que ustedes pueden ver, en donde yo también resalté, acá la Dirección Nacional explica que al ser un procedimiento de contratación vía excepción con intención de compra, esos son los típicos casos en donde con mayor razón la Dirección Nacional ejerce su rol de contralor de las compras públicas a través de la sustanciación de procedimientos jurídicos recién en una etapa posterior a la adjudicación, porque es la etapa recién en que la convocante remite todos los documentos de la contratación. Bueno, y eso es un resumen rápido de explicarles en cuáles son los parámetros de análisis de la Dirección Nacional en estos casos. Y bueno, por mi parte es todo, David. Igual me despido Ay, no sé si puedo explicar ahora, leí una pregunta, se me pasó mostrar cómo pueden denunciar, o me das un tiempo al final en las preguntas, perdón David, se me pasó. Creo que podemos volver después en las preguntas, abogada, Ok, para poder aprovechar bien el tiempo y asegurar de que el abogado Santagada también pueda explayarse en su parte de la presentación. Pero hay ya perfecto. preguntas que te pido, abogada, que puedas leyendo en la parte del chat, que son muy interesantes, algunas muy técnicas, pero muy interesantes, que Ok. después en la sección de respuestas le podés ayudar a la gente que comprenda. Bueno, ahora quiero presentar rápidamente al abogado Ezequiel Santagada. Entonces volvemos a modo presentación. El abogado Ezequiel Santagada es director ejecutivo, como decía al inicio, del Instituto de Derecho y Economía Ambiental desde 2011. Es abogado litigante tanto en Argentina como en Paraguay. Se especializa en Derecho Ambiental y Acceso a la Información Pública. Él es profesor de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Desde 2005 trabajó en proyectos de ley sobre acceso a la información pública, lo que llevó finalmente a la promulgación de la Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental. De hecho, y aunque no se menciona acá en el resumen, el abogado Ezequiel es uno de los padres de nuestra Ley de Acceso a la Información Pública y con su liderazgo desde IDEA y en otros grupos como el GIAI, ha sido uno de los defensores y luchadores más fuertes, valientes y con una perseverancia de aquella en estos más de 10 años de lucha por esto, en el ámbito de la transparencia. Y es
amigo y aliado de nuestra organización de Reacción desde hace tiempo también. Él recientemente representó al periodista Juan Carlos Lescano, o Juanqui Lescano como le conocen, en el caso en el cual la Corte Suprema de Justicia determinó como públicas las declaraciones juradas de las autoridades de los últimos 20 años, que de hecho para la sociedad civil y para nuestro país es un hito que marca como la segunda primavera de la transparencia. En una futura actividad que tenemos preparada, vamos a hablar con él de nuevo sobre eso y cómo podemos utilizarlos para monitorear la corrupción. Sin más, le quiero dejar entonces ahora con el abogado Ezequiel Santagada y le agradezco muchísimo a él por su tiempo también. Es un honor de que él nos acompañe esta noche. Abogado. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, David, por la presentación. El honor es mío de compartir este espacio con ustedes. Voy a tratar de, no voy a entrar en detalles jurídicos del todo aburridos. Quisiera hacer una evaluación a grandes rasgos del sistema. Agradecerle también a la doctora Recalde por su muy clara explicación. Que de hecho me sirve como pie para algunos comentarios que quiero hacer al respecto. A ver, todo país necesita obviamente un sistema de contrataciones públicas. Por lo menos en la declamación, en el texto, el sistema de contrataciones públicas de Paraguay ha puesto cierto énfasis en que los procesos sean transparentes. Pero como dice el refrán, del dicho al hecho, hay un largo trecho. Obviamente que es un sistema más transparente que el de otros países, pero también hay países más corruptos. Y las cuestiones se miden por resultados. El sistema de contrataciones públicas no ha sido del todo eficaz y no ha sido del todo transparente. Si no, no tendríamos los casos de corrupción alevosa que vemos todos los días en la prensa. Algunos ya con procesos abiertos, otros en investigaciones, pero todos los grandes escándalos de corrupción están de una u otra manera ligadas a compras públicas. Entonces, claramente, el sistema dista de ser perfecto, dista de tener resultados óptimos. Y vamos a poner también algunos ejemplos, pero me quedo con esto. El texto, en principio, interesante, bien intencionado, el texto legal. Me consta que gran parte del equipo humano de la Dirección de Contrataciones Públicas hace su mejor esfuerzo por implementar de la mejor manera posible esta ley, pero la tarea es ciclopia. Basándome claramente en lo que dice la ley y lo que mencionó la doctora Recalde, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas es el organismo rector y contralor de todas las instituciones, de todos los organismos convocantes del Estado paraguayo. Una inmensa cantidad. Una dirección que tiene su personal, que tiene su presupuesto, pero que debería controlar una y cada una de las contrataciones que realiza el Estado paraguayo. Esto es humanamente imposible. No hay forma. No hay forma de hacer el mismo control para cada una de las compras públicas. O por lo menos no hay forma de hacerlo con un trabajo puramente humano. No hay forma. Acá tendríamos que tener como aliado a la tecnología, como aliada a la tecnología. Algo de esto hay, de manera, si se quiere, intuitiva por aproximación, en la ley de emergencia. La ley de emergencia establece en su artículo 45 que durante la vigencia de la presente ley se instruye al MITIC a poner a disposición de todos los organismos y entidades del Estado un portal que permita acceder a toda la información relevante en formato de datos abiertos sobre la ejecución presupuestaria correspondiente de los mismos dentro del presente periodo de emergencia. O sea, el portal, que en realidad se promociona como portal de acceso a la información para la ciudadanía, porque la última parte del 45 dice esta información deberá ser de acceso a la ciudadanía sin restricciones de ningún tipo a través de los medios virtuales
correspondientes, en realidad no es un portal para la ciudadanía, es un portal para el propio Estado. Porque parte de la base de que la información que maneja el Estado es insuficiente. Bien mencionó la doctora Recalde cuando dice que el responsable de la compra es el organismo convocante, es la entidad convocante a través de la UOC. Pero si la DNSP no tiene toda la información, no la tiene sistematizada, no tiene absolutamente todos los antecedentes, no tiene todos los antecedentes de manera y en un formato que pueda ser fácilmente analizable, inclusive por mecanismos de inteligencia artificial, por algoritmos, es imposible que pueda haber una verificación de una y cada una de esas compras. Absolutamente imposible. Y acá tenemos un problema. Tenemos un problema porque, por ejemplo, el otro día hice una solicitud de acceso a la información, dado que, bueno, se hizo público el escándalo de Euroteca y Medic, y que la Dirección de Contrataciones Públicas había sancionado a Euroteca y Medic no podían participar en otras compras públicas, porque esa es la sanción que establece la ley. Perfecto, no hay discusión al respecto. Es lo que establece la ley, no se establece la sanción para las autoridades de Euroteca y Medic, eso es clarísimo. Pero a ver, vamos, ¿para qué queremos transparencia? Si nosotros supiéramos quiénes son los directores, los accionistas, los representantes de Euroteca y Medic, y los directores, accionistas, representantes, socios gerentes de los accionistas que forman parte de Euroteca y Medic, podríamos tener el árbol de personas involucradas en este grupo, popularmente conocido como Clan Ferreira. ¿Hasta dónde extienden sus tentáculos? Y si el sistema funcionara como debe funcionar, nosotros con ese listado podríamos poner el nombre de todas esas personas en el buscador, muy buen buscador que tiene la Dirección de Contrataciones Públicas, y poder focalizar cuáles son las licitaciones en las cuales están involucradas estas personas. ¿Por qué? Porque es un primer indicio, si se quiere, de posible corrupción. Si fueron corruptos una vez y fueron corruptos con una enorme cantidad de dinero, muy probablemente que haya un patrón de corrupción y podamos focalizar en eso, porque si no estamos buscando en un mare magnum de información. Esto bien lo podría tener a punto la Dirección de Contrataciones Públicas a través del CIPE, o sea, el CIPE está creado por ley, está creado claramente en el artículo 3 de la ley 3439, existe competencias por parte de la Dirección de Contrataciones Públicas de crear, administrar y reglamentar un sistema de información de proveedores del Estado. Uno entra a lo que se puede entrar del CIPE y ve, por ejemplo, la información que está cargada sobre los distintos proveedores. Y a veces es un chiste. Yo busqué Euroteca y Medic y había sido que había muchísima más información sobre estas empresas. Por ejemplo, en el caso de Eurotec, había mucha más información en la declaración jurada de bienes y rentas que debió presentar esta empresa para presentarte a esas licitaciones en el marco de la ley 6355, cuya información se hizo pública gracias al amparo que promovió David, María Esther Roa, con nuestro patrocinio. De ahí vemos cuál es el listado de accionistas de Eurotec, por ejemplo, y Medic parece que no se había presentado. Pero vamos y buscamos cuáles son, cuál es la composición accionaria y vemos que hay otras firmas. De esas firmas no tenemos información en la Dirección de Contrataciones Públicas. Responde Contrataciones Públicas explicando cómo esto que administra un CIPE y dice que la carga de datos de los accionistas de las empresas, y estoy leyendo textualmente, está prevista para una próxima reingeniería del sistema. Esto es, si tenemos que estar estableciendo y optimizando estas medidas de transparencia cada vez más, y hay que ordenar las actividades convocantes, textualmente estoy citando lo que mencionó la doctora Recalde, ya lo había mencionado el doctor Seitz más de una vez, que claramente el sistema de contrataciones no estaba preparado para actuar con eficacia y transparencia ya desde antes de la pandemia. No es que la pandemia lo agravó,
ya venía mal el sistema. Claramente acá, esto es un indicador de que hay que hacer una revisión completa y profunda de todo el sistema de contrataciones públicas, porque no es eficaz, las compras públicas no son eficaces, y está a la vista, los servicios públicos que tenemos son subóptimos y transparentes no son. Seguimos apareciendo en los rankings de corrupción ahí, a tope. Entonces, midiendo por resultados, esto no sirve absolutamente para nada. Pero bueno, me sigue contestando la Dirección de Contrataciones Públicas que se procedió a la búsqueda de la documentación almacenada en el CIPE, que era muy poca, y les dio algunos resultados, los que todo el mundo conocía. La prensa en realidad publicó cosas más interesantes, y explica justamente que esto era así porque, bueno, como no se puede aplicar una sanción a alguien que no sea la persona jurídica investigada, bueno, pues no es necesario contar con esta información. Sí, no es necesario contar para aplicar sanciones, pero sí para facilitar la investigación que podríamos realizar nosotros si tuviéramos un buscador adecuado y si toda la información, en realidad, si toda la información primero estuviera como debería estar, o sea, insisto, Dirección de Contrataciones Públicas, en tanto órgano contralor, rector y contralor, de una y cada una de las contrataciones que hace el Estado paraguayo, para poder controlar, tiene que tener información. Si no, es una pantomima de control. Y si yo tengo toda esa información, está claro que tengo que tenerla de una manera procesable, amigable. No lo puedo hacer a menos que tenga un batallón interminable de profesionales altamente calificados en la Dirección de Contrataciones Públicas, lo cual no es, digamos, razonable para los problemas que tiene el Estado paraguayo. No podemos estar controlando todo el tiempo y un montón de gente controlando. Para eso tenemos el auxilio de la tecnología. No está funcionando la tecnología. Y fíjense lo siguiente, los casos de corrupción que saltaron, pues van a decir, sí, saltaron los casos de las mascarillas, del agua tónica, de Eurotec, de Imedic y demás. ¿Cuándo saltaron estos casos? Cuando todos estábamos encerrados entre los primeros 15 a 30 días de la pandemia y teníamos tiempo de estar hurgando en internet, la búsqueda fue manual. Los casos de, insisto, las mascarillas, el agua tónica y todo lo demás, fue porque hubo gente que tenía tiempo en ese momento, buscó uno por uno y empezó a ver cosas que le parecían, hacia el azar, que le parecían complicadas. O también había gente que conocía que podía haber alguna irregularidad y la hicieron pública. Pero esto fue o dirigido o azaroso, pero no fue sistemático, no fue ordenado, no fue, y al no ser sistemático lo que tenemos es, bueno, sí, casos de corrupción por X cantidad de millones de guaraníes, pero nada más. ¿Cuántos casos de corrupción todavía están escondidos? Y están escondidos en ¿qué? En un mare magnum de información no procesable. Esa es la principal crítica que yo le haría en este momento al sistema. Y se resuelve con dos cosas, como siempre, voluntad política y tecnología. Hay cuestiones que son elementales. Nosotros estamos clonando ahora con la ayuda del doctor Pane y su organización, una enorme cantidad de datos del Estado. ¿Cómo puede ser que no hubiera una pestaña, por ejemplo, digo, en la dirección o sea, en el catálogo de búsqueda de la Dirección de Contrataciones Públicas donde nos permitiera ir asociando cierta información que nos permitiera llegar a determinado grupo económico, a las vinculaciones que tienen los determinados proveedores del Estado? Porque acá hay que decirlo, los grandes corruptores del sistema son los proveedores del Estado, porque así funciona el sistema. La patria contratista en países en vías de desarrollo y con medios y altos niveles de corrupción funciona de esa manera. Los grandes corruptores son las empresas privadas, ¿y por qué digo privadas? Porque si no vivieran del Estado, no podrían competir en el mercado, o sea, son parásitos pegados al Estado que solo viven del Estado y necesitan, para poder seguir consiguiendo contratos, alimentar al Leviatán que les siga dando contratos, y eso es a base de corrupción. Entonces, la tarea que tiene la Dirección de Contrataciones es ciclopia y no la está pudiendo realizar de una manera efectiva. Insisto, la ley claramente establece que la Dirección de Contrataciones Públicas debe revisar periódicamente las prácticas en materia de contrataciones en organismos, entidades y municipales, midiendo la eficacia y la transparencia de los mismos. No es ni eficaz ni es transparente, insisto con este punto. Con lo cual, está habiendo un incumplimiento de la ley muy, pero muy serio. Esto nos debería llevar a la reflexión de
¿Qué vamos a hacer con nuestro sistema de contratación pública? De contrataciones públicas. ¿Es realmente lo que necesitamos? Claramente no. Y esta pandemia lo que nos está mostrando es que está haciendo agua por todos lados. Absolutamente por todos lados. Y la única, digamos, solución relativamente rápida que le veo a esto es invertir en tecnología. Y recordemos, el MITIC tiene 130 millones de dólares de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para invertir en tecnología. Pero no tecnología que se haga en 30 días con algún refrito de otro lugar y demás, sino algo tailor-made, hecho a medida. Algo que nos permita decir, bueno, de acá a un año y medio, tenemos soft que permita, uno, que la Dirección de Contrataciones Públicas tenga toda la información en formato de datos abiertos, que haya herramientas de inteligencia artificial que permitan hacer controles automáticos, detectar patrones de inconsistencias, que esa información sea pública. Esa es la forma en la que Contrataciones Públicas va a cumplir con su función misional, que es la de ser organismo rector y controlador de las contrataciones públicas, y va a facilitar que la ciudadanía pueda coadyuvar en este tema. ¿Por qué? Porque es la ciudadanía la que controla, sea porque hay un proveedor que está enojado, o sea, porque hay gente que está hastiada de la corrupción. Somos muchos los que estamos hastiados de la corrupción, porque nos damos cuenta que afecta increíblemente nuestra calidad de vida. Nos podemos morir hoy, claro, si la cuestión del COVID se llega a desmadrar, que todavía, bueno, hay cosas que sí se han hecho bien, claramente el tema del lavado de manos, las mascarillas y cierto aislamiento ha funcionado para que el sistema no colapse. Pero si llegara a pasar, nos vamos a morir por corrupción. Nos vamos a morir porque no tenemos medicamentos, nos vamos a morir porque no tenemos los médicos lo suficientemente entrenados. Estamos viendo cuáles son los límites concretos, o sea, las consecuencias concretas que va a tener esa corrupción. Entonces, esto es demasiado importante como para que lo dejemos así nomás. Y es absolutamente necesario que haya un fuerte movimiento de participación ciudadana. O sea, uno dice, ¿qué es participación? Bueno, nosotros tenemos una democracia representativa y participativa, artículo 1 de la Constitución. Y pluralista, obviamente, de más de un partido, de más de una ideología. Representativa, para eso vamos y votamos cada 5 años a nuestros representantes, quienes administran nuestros intereses en nuestro nombre. Participativa es el espacio que nos reservamos nosotros para controlar a los mandatarios mientras gobiernan. Entonces, es un juego de balances cruzados que permite que tengamos un sistema democrático medianamente razonable. No estamos ejerciendo la participación. Que Dirección de Contrataciones Públicas sea el organismo que tiene el organismo rector y controlador, no implica que nosotros no podamos participar y controlar. ¿Para qué? Para coadyuvar. Y porque, como insisto, este leviatán corrupto, llamado Estado, que nos exprime, no nos va a ver, en ninguna parte del mundo vamos a tener un Estado que esté velando 100% por nuestros intereses. Va a haber aspectos de corrupción, va a haber aspectos donde nos va a robar, y ahí tenemos que tener las herramientas para nosotros poder controlar y equilibrar un poco más ese sistema. Por eso es que tenemos que participar, y por eso es que es tan, pero tan importante que no solo tengamos un texto que tenga buenas intenciones, sino que ese texto esté plasmado en la realidad. Hoy, el CIPE no funciona absolutamente para nada. Es potestad única, exclusiva y excluyente de la Dirección de Contrataciones Públicas y responsabilidad política que ese CIPE funcione bien. No funciona. Con lo cual, no tenemos ni compras eficaces, ni compras transparentes. ¿Y eso con qué se resuelve? Con tecnología. ¿A quién podemos acudir? Al MITIC. ¿Va a ser esto rápido? No, no va a ser rápido. Va a llevar un tiempo. Pero hagámoslo ahora. Hagámoslo ahora porque si no, nos va a seguir comiendo la corrupción. Esto que decía del rol de la ciudadanía como coadyuvante no es un invento mío, ya lo dijo la justicia en el caso de declaraciones juradas. La Contraloría en su momento decía, no, solamente nosotros podemos hacer exámenes de correspondencia. Bastó que se pidiera esa información. Bastó que se hiciera pública esa información. Y hasta 2017, la Contraloría General de la República, desde el año 92 para acá, cuando había sido creada, del 94 empezó a funcionar, 17 exámenes de correspondencia había hecho. En este momento, la semana pasada se avisó que están por mandar cerca de 100 a la justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque empezaron a hacer su trabajo. El tema y eso fue por presión ciudadana.
Y los exámenes de correspondencia no es una facultad graciosa que está en la ley nomás para la Contraloría. Es obligación constitucional, artículo 283. Vaya si no era importante la participación ciudadana para empujar al sistema, para que empiece a salir toda esta porquería. Casos de lo que hicimos nosotros simplemente cruzando información pública, listado de funcionarios con listado de Ñangarecó. Hicimos la denuncia, detectamos 100 y pico de posibles irregularidades, la propia la propia Secretaría Anticorrupción confirmó 98 casos y los mandó a la Fiscalía. Esto nunca había ocurrido. Pero esto, ¿por qué ocurre? ¿Porque funciona la institución que nos representa? No, porque nos dan espacios de participación. Los poquitos espacios de participación, con un poquito de información pública, están sirviendo para empezar a mover esta maquinaria. Lo que se pide es que haya más. Porque si hay más, el sistema va a funcionar mejor. Y aparte, si hay buenas intenciones, el trabajo se va a hacer mucho mejor que lo que se está haciendo ahora. Insisto, es humanamente imposible, institucionalmente imposible, que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, si sigue haciendo un trabajo manual o muy poco informatizado, pueda ejercer su rol de rector y controlador de una y cada una de las contrataciones públicas del Paraguay. De nuevo, tenemos que, y esto cito, ordenar las actividades de las convocantes. Si las actividades de las convocantes hubieran estado ordenadas antes, no teníamos este problema. Claramente el sistema ya no funcionaba de antes. Esto nos tiene que llevar a una reforma. Insisto con este punto de qué sistema tenemos. Creo que a fuerza de insistir, me quedó claro qué es lo que pretendo decir, sin entrar, insisto, en mayores preciosismos jurídicos, y creo que la discusión va a ser más interesante en las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, abogado. Muchas gracias por la ha hecho bastante rica y extremadamente aguda, si no filosa, propuesta de lo que se puede hacer en vista de las limitaciones que existen hoy en día en nuestro sistema de contrataciones públicas. Vamos a pasar ahora a la sección de preguntas y respuestas. Hay una cantidad y no son generales. Nuestro equipo de comunicación que estuvo resumiendo las preguntas se da cuenta de que literalmente tenemos preguntas dirigidas o a la abogada Recalde o al abogado Santagada por sus presentaciones. Hay algunas que son extremadamente técnicas, no sé si es que la abogada tuvo tiempo para leer algunas que estaban citando comparaciones entre legislaciones que surgieron entre el 2018 y el 2020. Vamos a ver si podemos cubrir eso ahora. Pero voy a empezar entonces con la primera ronda de 3, dirigida a la abogada Recalde. Una muy rápida que creo que puede ayudarte también a utilizar un ratito ahora el compartir pantalla que querías hacer. La primera dice, ¿cómo acceder a resoluciones de la DNSP? Que creo que mostraste, pero que podemos pasar rápidamente de nuevo. La segunda dice, ¿cuáles son los sistemas de alerta que tiene la DNSP frente a este tipo de contrataciones? Y si esos sistemas son públicos. Y la tercera, ¿por qué el tag de impugnado no aparece en la tarjeta inicial de búsqueda y recién aparece cuando se hace clic para entrar en la adjudicación? Es decir, ¿por qué no es visible a primera búsqueda ya la etiqueta de que esa licitación está impugnada de cierta forma? Esas 3 preguntas para empezar, abogada, y creo que ahí si un minutito le puedes dedicar a mostrar lo que querías al final de tu presentación previa, así aprovechamos al máximo el tiempo. Sin ningún problema, David. Solo te voy a pedir algo. Yo voy a responder la primera y cuando termine te pido que me recuerdes las demás preguntas, ¿sí? Sin problema. Voy a compartir mi pantalla. No sé si puedo hacerlo. Puedo. Bueno. La primera era relacionada a cómo buscar las resoluciones de la Dirección Nacional. Hay 2 formas de buscarlas. Yo les mostré una para buscar de esta forma que yo les mostré en mi presentación. Ustedes tienen que conocer el número de ID de la convocatoria. Voy a copiar y pegar de nuevo, creo que se quedó copiado. Yo le doy acá, buscar en el buscador general de contrataciones públicas. Luego me voy a ver adjudicación. Luego me voy a la etiqueta, a la pestaña de protestas / denuncias.
y luego me voy al proceso jurídico que conozco, que sé, o que me aparecen en la lista, le doy ver proceso, voy a documentos y ahí puedo descargar el archivo. La otra forma de buscar resoluciones de la Dirección Nacional, una un poco más sencilla, esta sería la más concreta, digamos, la más, si tenés el dato del ID es lo más rápido, pero la otra forma es entrar a la página de contrataciones públicas, te vas a marco legal. Mi internet está un poco lento, así que les pido perdón por la lentitud. Y acá me dan los criterios de búsqueda, número de resolución o algún texto que yo maneje de la resolución que yo quiero buscar, el tipo de norma, ahí marcaría yo resolución de la DNSP, pero puedo buscar leyes, decretos, convenios, circulares, documentos estándares. En el organismo redactor, y si selecciono resolución de la DNSP, puedo filtrar tipo de resolución, si es una resolución normativa, si es una resolución de sanción a proveedor, o si es una resolución relacionada a un procedimiento jurídico. Eso por un lado. ¿Me recordás la segunda pregunta, David? Perdón. Sí, brevemente, ¿cuáles son los sistemas de alerta que tiene la DNSP para las contrataciones que potencialmente son irregulares y si esos sistemas son públicos o solo Ya. internos, solo los ve la DNSP adentro? Bueno, creo que mañana es la capacitación de datos abiertos y tengo entendido, ¿verdad? ¿Me confirmas? Sí, así es. Bueno, yo no soy informática, yo soy abogada, entonces yo le voy a hablar en términos sencillos, pero si están interesados en saber las herramientas informáticas con que la Dirección Nacional cuenta en el ámbito de las contrataciones públicas, yo les invito a que se prendan a la charla de mañana. Va a estar David Ruiz, él es de la Dirección Jurídica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Él lleva a cabo todos los proyectos relacionados a desarrollo informático. De hecho, hay muchísimos proyectos ahora, como bien lo mencionó el abogado Santagada, es nuestra mentalidad y también es mentalidad de todos los que estamos ahí, que las TICs realmente son una herramienta para la gobernanza, para gobernar mejor, para tener un gobierno más eficaz y transparente. Y la Dirección Nacional está llevando a cabo muchísimos proyectos que aún no están lanzados porque están en una fase interna, ¿sí? Una fase, siempre le escucho a los informáticos cuando me reúno, y una fase beta. No sé muy bien a los términos informáticos, pero entiendo que una fase interna. Nosotros estamos desarrollando un sistema de alertas, pero que no está todavía implementado. Entonces, hoy, pero les quiero mostrar, porque hoy sí tenemos ya más o menos lo que es el CIE. Si ustedes se van a informaciones, perdón, me molesta acá a informaciones, luego se van a sistema de información estadística. Ustedes pueden ver que acá hay en sistema de alertas red flags 1, 2 y 3. Esto es un proyecto que la Dirección Nacional está, como ustedes pueden ver, hay muy poca información. Hoy está en una fase, como ustedes saben, el CIE es el Sistema de Información Estadística, entonces hoy está en una fase, al público en una fase estadística comenzando. En la fase, las alertas propiamente para cada proceso de contratación es una fase interna, todavía no está disponible al público porque se está probando, pero es importante que sepan que la Dirección Nacional está trabajando en tener esas alertas. Mientras tanto, estamos siempre trabajando con guías, ¿verdad? Que cada funcionario maneja guías al momento de realizar las verificaciones, y esas guías siempre son fruto de un trabajo coordinado entre la Dirección de Normas y Control y la Dirección Jurídica. Gracias, abogada. Dime la última pregunta porque de hecho también creo que está relacionado al tema técnico. Otra pregunta es, y la final en esta primera ronda contigo,
¿quién debe controlar los precios de referencia que aparecen en los llamados que hacen las instituciones? Ya. De hecho, es la Dirección Nacional la que controla la regulación de la emisión de los precios, perdón, la conformación de los precios de referencia. Ahora, ¿cómo lo controla y cómo ejerce este mecanismo de control? La normativa le da este mismo parámetro. Y creo haber leído una pregunta relacionada a una diferencia que hay entre una resolución del 2018 o 2019, si no recuerdo, 411 es el número, y la Exactamente. que emitió recientemente la Dirección Nacional, que creo que es la 1890, a veces tengo dislexia numérica. Pero la diferencia principal es que en la resolución anterior, las convocantes cargaban en el portal de contrataciones públicas. Este es mi precio de referencia. Y pero no comunicaban a la Dirección Nacional los antecedentes de cómo llegaron a conformar ese precio de referencia. La resolución 411 les decía, establece que los parámetros que las convocantes tienen que seguir para conformar su precio de referencia, pero no establecía la obligatoriedad de que los documentos que sustenten los precios de referencia sean comunicados a la Dirección Nacional al comunicar la licitación. La Dirección Nacional en esos casos ejercía su rol de controlar esos precios de referencia como consecuencia de una investigación de oficio, de una denuncia o de una protesta, que son los mecanismos de impugnación. Muchas veces también es importante decir que las investigaciones de oficio en la Dirección Nacional las abre no siempre por una denuncia a la ciudadanía o alguna publicación periodística, muchas veces es la propia Dirección de Normas y Control la que remite los antecedentes a la dirección jurídica y ahí se analizan los elementos y se determina si se abre una investigación de oficio o no. Abogada, para cortar un poquitito para poder pasar, porque estamos Sí, un y poco de tiempo. la diferencia con esta nueva resolución justamente es que a partir de ahora las convocantes ya tienen que remitir al momento de indicar cuál es su precio de referencia. La resolución 1890 establece que ya tiene que presentar ante la ANSP el dictamen en donde consta el análisis que hizo la entidad del Estado para determinar que ese sería su precio de referencia y los documentos que sustenten el precio de referencia. Entonces ahí ya te contesté dos preguntas en una, digamos. Genial. Ese resumen es importante. Antes no se controlaba básicamente cómo se llegó al cálculo del precio de referencia. Desde este año, esta resolución 2020 pide que se sustente el cálculo que se hizo. No es que no Gracias. se controlaba, pero en una etapa posterior, Ok. porque la norma le obligaba a ellos a igual tener sus documentos que sustentan, pero no estaban obligadas a comunicar esos documentos cuando comunicaban la convocatoria. Perfecto. Ahora ya están obligados a comunicar esos documentos cuando comunican la convocatoria. Genial. Y eso también entiendo por el seguimiento que fue por participación ciudadana. Pasando ahora Así al es. abogado Santagada, hay muchas preguntas, tengo que resumir también ahora algunas. La primera que te quiero preguntar, en tu condición de monitor ciudadano, también utilizando tus conocimientos legales, ¿en qué trampas no caer? Porque a veces queremos buscar mucho de la corrupción y cualquier cosa quiere ser corrupción y le tratamos de agarrar el lado. ¿En qué trampa no deberíamos caer cuando monitoreamos recursos de este tipo de licitaciones? Esa es la primera. Tu audio, abogado, ahí está. Voy a contestarlas, pero antes quería hacer una pequeña referencia a lo que se había mencionado en cuanto a precios referenciales. Nos estamos olvidando, o precios de referencia, nos estamos olvidando que el tema de precios referenciales era un compromiso puntual que tuvo la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en el cuarto plan de gobierno abierto. ¿Cuál era el compromiso? Elaborar y mantener actualizada una base de datos de precios adjudicados contenidos en el sistema de compras públicas con funcionalidades de análisis y comparación. Esto nadie se lo impuso, esto fue digamos,
un compromiso voluntario por parte de la Dirección de Contrataciones Públicas. ¿Cuándo debía tenerse esto en marcha? El desarrollo del sistema informático para colectar, procesar y analizar precios adjudicados para obtener precios referenciales para el Estado, febrero de 2020, un mes antes de la pandemia. Esto no se tenía. Todas estas resoluciones son preparatorias para tener algún día esto. Con lo cual vemos que lastimosamente en el momento de asumir compromisos a futuro no hay ningún tipo de problema, pero cuando el futuro se empieza a hacer presente, bueno, hay algunas cosas que no están del todo funcionando. E insisto, esto era tecnología, esto era información, o sea, tecnología puesta al servicio de información pública útil que podía hacer que haya mayor eficacia en las compras y que esas compras fueran más transparentes. Insisto, está en la ley y fue un compromiso, por otra parte, voluntario de Dirección de Contrataciones Públicas y lastimosamente no se cumplió. Más allá de que después de la Dirección de Gobierno Abierto puedan llegar a decir que sí se cumplió con esto. Claramente no se cumplió, simplemente como observación. La pregunta, David, era... Sí, ¿qué trampas tiene que evitar el ciudadano al tratar de monitorear esto? Para no ir cazando nomás corrupción y tratando de convertir todo en un indicio de corrupción sin revisar ciertas cosas básicas. Y nada, como todo en la vida, o sea, es insistir, 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 no podés quedarte con una primera impresión. A mí me puede llegar a parecer que puede haber un indicio de corrupción, pero si yo no lo investigo y para eso necesito herramientas, o sea, herramientas informáticas y sobre todo buena información, es complicado, es muy complicado. A mí, por ejemplo, o sea, estuvimos analizando, voy a poner un ejemplo bien concreto. Se publican algunas declaraciones juradas y empezamos con las de algunos exministros, algunos expresidentes. ¿Qué hubo que hacer para empezar y estamos todavía en ese proceso, para empezar esa investigación? Y cruzar información con otras bases del Estado. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Catastro. Es muy interesante ver cuáles son los bienes que tienen declarados algunas autoridades y cómo se corresponden o no se corresponden con la información de catastro. Y en algunos casos, lastimosamente, hay que hacer un desembolso. Por ejemplo, para pedir un informe, que yo como abogado lo puedo pedir, lastimosamente cualquiera no lo puede pedir. Escribanos y abogados sí. Informes al registro de la propiedad automotor para ver si coincide texto con cifra. Esto debería ser público. O sea, hay un trabajo de investigación. La única forma de no caer en el facilismo y es dedicarle un tiempo. O sea, el ejercicio de ser contralor ciudadano lleva un tiempo, necesariamente. Y no hay que caer en facilismos. Por eso es que es tan importante, para acotar esos tiempos y que más gente pueda estar interesada en esto, es que haya soluciones informáticas reales por parte del Estado. Si no, es una pantomima de transparencia. Somos muy transparentes, toda la información está, pero si no tenemos información para buscar, para procesar, para poder llegar a conclusiones válidas o tener mínimos indicios de corrupción, la cuestión no sirve. Cuando hay información que es relevante y es pública, el sistema funciona. Voy a poner un ejemplo, bueno, ya que mencionaste que me dedico al derecho ambiental, sí me dedico al derecho ambiental. IDEA es una organización ambientalista de origen, usamos el acceso a la información pública para promover el derecho ambiental. Va a salir en las próximas horas una información de que logramos detectar y se logró una reparación integral del daño ambiental en una propiedad en el Chaco, donde se había deforestado 1.860 hectáreas. ¿Cómo detectamos eso? Con información pública. Le pedimos información a Catastro, chequeamos que esa información estuviera correcta, le pedimos información al MADES, cruzamos esa información y con esos indicios contrastamos con imágenes satelitales en satélites gratuitos y comprobamos esa deforestación. Ayer, en la audiencia preliminar, el juez homologó el acuerdo al que se había llegado y logramos, en este caso no es combatir corrupción pública, pero sí combatir ilegalidad masiva en materia de deforestación. Llevó un tiempo. ¿Fue muy caro? No, no fue muy caro. ¿Fue muy difícil? Tampoco fue muy difícil, pero había información relevante. Si este mismo tipo de información relevante la pudiéramos tener en casos de corrupción, les aseguro que les sería mucho más difícil robar a los corruptos, muchísimo más difícil. Entonces, es importante, y esto sí requiere de voluntad política, pero la voluntad política se genera cuando hay presión ciudadana. Necesitamos presionar. Pasa por ahí.
Pregunta rápida, voy a mezclar dos en una, pero por favor, así, tírame una respuesta filosa, abogado. ¿Te parece viable una tregua entre la academia y el Estado para poder automatizar el proceso de verificación de las contrataciones públicas? Esto que está surgiriendo vos ahora como la utilización de la tecnología para automatizar ciertos procesos. Y respecto a la ley de emergencia, hubo una persona que preguntó si se creó un nuevo ente a través de esa ley para controlar la ejecución de los recursos. Uno, si hay buena voluntad de todas las partes, esa tregua o ese paraguas como para empezar a hablar de temas comunes y no simplemente estar con chicanas, creo que por supuesto se puede dar. Hay que aprovechar un momento en el cual hay sensibilidad en la ciudadanía como para pedir estas cosas y aparte recursos por parte del Estado. Insisto, el MITIC tiene 130 millones de dólares para trabajar en tecnología. No es poco dinero. Eso es uno. Lo que se creó en la ley de emergencia es una comisión bicameral para hacer digamos, el seguimiento de la ejecución de los fondos de la emergencia. Luego lo que sí, que más que eso, creo que lo más interesante fue la posibilidad de que la Contraloría no solamente actuara ex post, o sea, una vez que ya había ocurrido la compra, sino durante. Eso está previsto en la ley y creo que es interesante. Y definitivamente algo que también fue interesante es la obligación de poner cierta información pública en formato de datos abiertos a disposición de la ciudadanía. ¿Cuáles son las críticas con esto? Es un paso jurídico interesante, alguna información se ha puesto a disposición de la ciudadanía, algunos casos de corrupción se han descubierto, pero el resultado es muy poco todavía. ¿Por qué? Porque la información está desordenada, porque no se pone toda, porque no hay buenas herramientas de búsqueda, porque es difícil operar en ese sistema. Y no hay que ser informático. Acá hay una cuestión que creo que es muy importante. No es que los que van a hacer Contraloría Ciudadana tienen que ser informáticos. La Contraloría Ciudadana tenemos que hacer nosotros fácil con herramientas informáticas intuitivas que deben desarrollar los informáticos. Tiene que quedar claro, o sea, nosotros tenemos que tener herramientas intuitivas, así como manejamos Facebook, Instagram, WhatsApp, cuando, no sé, una planilla Excel, cuando escribimos en un Word. Así de fácil tiene que ser. Y eso requiere un desarrollo informático, pero de informáticos. No es que los informáticos van a hacer el trabajo de Contraloría, la gente tiene que hacer el trabajo de Contraloría y lo puede hacer porque tiene un dato, porque tiene una sospecha, porque tiene experiencia o porque tiene las ganas. Lo que no hay hoy es herramientas para que eso se pueda hacer. Y es una decisión política, porque claramente al statu quo, al establishment, no le conviene para nada que se descubran casos de corrupción, porque le va a ser más complicado robar. Genial. Muchas gracias, abogado. Ahora voy una final. Hay una pregunta para la abogada que habla de cuáles son los factores que la NSP considera que deben tenerse en cuenta para garantizar que la empresa sea confiable y pueda cumplir el contrato. ¿Cómo se hace ese filtro, abogada? ¿Qué ve la DNSP? Bueno, como mencioné al comienzo, en los criterios de selección de la empresa que va a firmar el contrato, lo establece el organismo del Estado en un documento que se llama Pliego de Bases y Condiciones. La Dirección Nacional no evalúa, no evalúa la oferta de la empresa que va a contratar con una institución del Estado. Son los funcionarios que están en la institución del Estado los encargados de fijar en el pliego de bases y condiciones parámetros que garanticen al Estado las mejores condiciones de contratación. Una vez que la entidad convocante remite el pliego de bases y condiciones a la Dirección Nacional o como consecuencia de una protesta o una denuncia, nosotros tomamos conocimiento de las condiciones de participación de una licitación. Nosotros sí tenemos ya parámetros de análisis que podrían llamar la atención. Obviamente cuando se trata de un procedimiento jurídico, especialmente en lo que es protestas, el análisis es un poco más centrado porque la protesta ya es un procedimiento distinto a la denuncia, en donde ya hay intereses
entre los que impugnan, entonces el parámetro de análisis está circunscripto a lo protestado en ese caso, distinto al de la denuncia donde el parámetro de análisis es un poco mayor. Pero generalmente en esos casos la Dirección Nacional en sí ya es un contrato adjudicado, lo que analiza es que la empresa que haya resultado adjudicada haya cumplido con los requerimientos que la convocante estableció en el pliego de bases y condiciones. Y si se trata de una impugnación relacionada a las bases de la contratación, lo que nosotros tenemos en parámetros de análisis, lo que nosotros analizamos es el fundamento técnico que da en la convocante al momento de determinar las condiciones de la contratación. Existen muchísimas opiniones relacionadas al ámbito de contrataciones públicas de organismos internacionales inclusive, en donde se establece claramente que el funcionario encargado de elaborar las bases concursales, según la envergadura de la licitación, según la naturaleza de lo que se va a contratar, tiene que establecer en el pliego mecanismos tendientes a garantizar esta eficacia de las compras públicas. Cuanto más grande es la envergadura de la licitación, más grandes, más condiciones relacionadas a garantizar la eficacia de la licitación podría ser inclusive en un documento publicado por el BID recientemente. Ellos ahí realizan esta clasificación en base a esto, es que por ejemplo, una convocante puede determinar como requisito de evaluación de la oferta que la empresa presente una muestra de lo que está ofertando, y hay entidades convocantes que deciden que no presenten una muestra, que pueden presentar una declaración jurada de que el bien que están ofertando cumple con todos los requerimientos de la licitación. ¿Por qué eso es así? Porque la ley establece eso. La ley en el artículo 20 establece que es la convocante la responsable de establecer estos parámetros. Entonces, nuestro campo de acción en esos casos es analizar las razones técnicas de la convocante en cuanto a los requisitos de calificación. Muchas gracias, abogada. Y la última pregunta, la gente que hizo algún tipo de comentario o pregunta que no fue respondida hoy, les recuerdo que vamos a facilitar materiales después para que puedan ustedes mismos indagar. Pero acá, abogado Santagada, ¿cuál sería tu recomendación para organizaciones grupales, ciudadanas o de sociedad civil para tratar de incidir y para que estas licitaciones y contrataciones que vemos que tienen irregularidades no terminen en la impunidad? Porque sé que hay experiencias ya de haber influenciado e incidido. ¿Qué deberíamos priorizar en ese sentido? ¿Y cómo deberíamos trabajar? Como última pregunta de la noche. Ensuciándonos las manos, como siempre. Arremangándonos. Va a haber que hacer investigaciones con información pública que está disponible, tratar de chequearla, usar información a veces que no va a ser pública, sino hacer casi una labor de índole periodística, y cuando se tengan indicios medianamente serios de que puede haber un hecho de corrupción, denunciarlo, y no solamente denunciarlo, eventualmente inclusive hasta actuar como querellantes. La corrupción es un interés difuso y justamente y nos hace víctimas a todos. Todos en principio podríamos, y es una teoría que estamos desarrollando, y justamente en materia ambiental ya hemos logrado el primer logro en esto al firmar un acuerdo de recomposición del daño ambiental con un imputado y junto con la Fiscalía, nos lo han reconocido, y eventualmente vamos a tener que presentarnos como querellantes, ser partes, y porque no podemos claramente dejarle todo el trabajo solo a la Fiscalía, ya sabemos lo que ocurre después. Tenemos fiscales que han blanqueado, que se agarran de algún tecnicismo, que llevan investigaciones eficientes. Lo que hay que mostrar es que se puede y que con presión ciudadana las cosas se pueden ir modificando. La historia de los grandes cambios democráticos en el Paraguay se han dado
todo de la mano de la presión de la ciudadanía. No tiene que ser toda la ciudadanía, tiene que ser un grupo interesado, motivado, y que tenga las pilas, y sobre todo que, que sepa que es una carrera de largo aliento, porque esto no es de un día para el otro. Las cosas que vemos, las primaveras de las transparencias que hemos tenido, han tenido muchísimos años de trabajo atrás. Sí quería contestar yo una pregunta que estoy viendo que la hizo Lilian Prieto. Decía una consulta para todos los panelistas: ¿qué posibilidad existe de sustraer la DNSP del Poder Ejecutivo para lograr real independencia y lograr un mínimo de transparencia? Hoy, por ley, la 3439, queda claro que la DNSP es un ente autárquico y autónomo, pero vinculado al Poder Ejecutivo. Los únicos órganos que no estarían vinculados a alguno, o sea, hay 3 poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. Y después hay órganos extrapoder: Banco Central, Defensoría del Pueblo y Contraloría General de la República. Para que tengan cierta independencia real de índole constitucional, que no sea fácilmente cambiable por ley, debería establecerse esto vía reforma constitucional. No lo veo tan factible. Lo que podría eventualmente hacerse es tratar de ir perfeccionando los mecanismos de independencia ya previstos en la ley, para darle más blindaje a las autoridades y funcionarios de la Dirección de Contrataciones Públicas, para que sean menos permeables al poder político. Pero de nuevo, más allá de disposiciones legales que haya, si hay transparencia en toda la gestión, va a ser mucho más fácil que haya independencia de severas injerencias de índole político. Porque uno puede incidir, tratar de intervenir en los procesos. Pero esos procesos son públicos. El margen de maniobra de intervención que puede tener un corrupto se disminuye. Entonces, de nuevo, más transparencia es la única forma de empezar a purgar las instituciones. Porque crear un órgano, poder para contrataciones públicas, y es una charla que creo que deberíamos analizarla con mucho detenimiento. Eso es un tema que debemos analizar con mucho detenimiento, y es difícil de poder responder ahora. Yo no tengo una postura definida sobre este tema, pero me parece que es importante mencionarlo, y por eso lo respondo. Bueno, muchísimas gracias a la gente que estuvo atendiendo. Le quiero agradecer al abogado Santagada y a la abogada Recalde por todo el tiempo, un día seguro largo, hasta esta hora, compartir sus experiencias y conocimientos. Institucionalmente quiero agradecerle también a la DNSP, que se ha comprometido en este proceso de series de talleres a compartir las normativas, los procesos. Mañana estaremos viendo la parte técnica de cómo se puede utilizar esto. Y el mensaje con el que cierra el abogado Santagada creo que también nutre mucho la intención que tiene este trabajo, de que cuando hay burbujas de capacidad y de intencionalidad en ciertos procesos de las instituciones públicas y se mezclan con esa presión ciudadana de sociedad civil sostenida a largo plazo, sí o sí, les guste o no a los corruptos, se crean los márgenes que permiten que ciertos cambios sean posibles y que, como dijo el abogado, toman tiempo. Ninguno de esos es inmediato, no llegan rápido. Tenemos que olvidarnos de eso, de que en unos cuantos meses vamos a conseguir esto. Pero los antecedentes de nuevo fortalecen a futuras generaciones y también las capacidades para que esto cada vez sea mayor. Abogada Recalde, muchísimas gracias. Abogado Santagada, a vos también por el tiempo. Quiero ahora aprovechar y compartir un ratito el taller de mañana, que la abogada Recalde ya nos hizo ahí una pequeña publicidad adelantada. Mañana vamos a estar desde las 19 horas con el doctor Juan Pane y el licenciado David Ruiz de la DNSP. El doctor Juan Pane es el director de innovación del Centro de Desarrollo Sostenible, del CDS. Ellos dos son expertos en la parte técnica, y este taller va a ser muy interesante porque vamos a ir en profundidad con la parte de extraer datos, analizar datos, ver los procesos de contrataciones, ver cómo vincular los datos que mencionaba el abogado Santagada, que está trabajando de cerca también con el doctor Juan Pane en esto de automatizar procesos para que la gente pueda recibir de forma intuitiva la información que necesita para poder accionar o judicialmente o exponer corrupción, pero sin necesitar ser un informático, un experto en contrataciones o un abogado o una abogada. Entonces,
A las personas que están viendo esto va a estar siendo transmitido vía Facebook Live. No hay ninguna inscripción necesaria, lo van a poder seguir desde la página de Reacción, lo van a retransmitir también la página de IDEA, la página de Semillas y otros aliados, la DNSP también en todas sus redes está compartiendo esto, es un esfuerzo conjunto, así que pueden seguir el taller, va a ser un taller diferente, muchísima más participación, porque vamos a estar compartiendo directamente el uso de la pantalla, la forma de utilizar las herramientas que tiene la DNSP, las críticas a las debilidades técnicas, lo que se puede hacer y no. Entonces quiero ya adelantar que ese taller muy importante esta mañana y que por favor se prendan. Agradecerle una vez más a nuestros disertantes desde Reacción y a todo nuestro equipo también que está en la parte de comunicación y coordinación, a Irene, a Daisy, a Rodrigo, a Sofía, a todo nuestro equipo que estuvo trabajando en este tiempo para coordinar esto, y a IDEA, que es nuestra generosa auspiciante en términos comerciales, ¿verdad? Es la que está apoyando este esfuerzo de capacitación, de estirarlo más hacia el este del país también, y más personas del interior que estemos al tanto de este tipo de experiencias y conocimientos. Entonces, con eso, muchísimas gracias por atender y nos encontramos mañana a las 19 horas también por acá. Muchísimas gracias, abogado, abogada. Muchas gracias. Hasta la próxima.